También existen los géneros menores, que se constituyen por la leyenda. Se podría decir que es un cuento o poema de poca extensión que combina el mito y la fantasía en base de la realidad. La fábula, por otra parte, es un cuento didáctico donde siempre trata de dejar una moraleja. También tenemos la prosa narrativa de ficción. Esta conlleva una temática con cantidades de dificultades en las personas. Se describen en diálogos, pensamientos y acciones. Por otra parte, también tenemos el teatro medieval. En la Edad Media, el teatro era la principal fuente por la que se buscaba mostrar la realidad de la sociedad en ese entonces. Por otra parte, nos enfocaremos ahora en el Renacimiento. Y primero que todo, explicaremos qué es esto. El Renacimiento fue un movimiento sociocultural que hizo verse reflejado varios cambios en temáticas como científicas, religiosas y también social, dejando el teocentrismo a un lado para pasar al politeísmo y poner al hombre en la mitad de todo lo existente. Pero, ¿qué pasa en España en este momento? Bueno, pues el renacimiento literario empezó en el siglo de oro en España. Al decir siglo de oro nos referimos al siglo XVII, con varias figuras y personajes que marcaron la historia y dejaron su huella a través del tiempo. Y a continuación daremos algunos de los géneros que se generaron en España gracias a el Renacimiento. La poesía renacentista fue una de estas. Ok, la poesía renacentista fue ocasionada por la tradición donde se proporcionó la lírica como popular, pero nos referimos a una lírica no escrita, una lírica más culta, en la que vemos cómo el manejo del lenguaje fue más acertado y se esmeraron más por hacer de sus lenguas algo más decente y apropiado, basándose en temas románticos de la naturaleza y de la belleza femenina. La religiosa. Esta impone una separación de lo natural y de lo sobrenatural, donde surgieron sentimientos religiosos narrados en verso y en prosa. Uno de los principales cantantes o compositores de este momento fue San Juan de la Cruz, el cual se hizo conocer con su cántico espiritual, la cual fue una de sus mayores. La novela pastoril, por otra parte, fue un subgénero épico que se originó en España y se vio su primera obra llamada La Diana por parte escrita de un hombre llamado Jorge Montemayor. La narrativa en verso se divide en más subgéneros. Uno de estos es la epopeya. También otro de estos sería el poema épico, el cual narra y cuenta historias sobre héroes eh, que han contribuido y ayudado a los pueblos. También que demuestra romances y sentimientos. Existen también los géneros en prosa como la novela, que son tramas de personajes con una extensa historia de diversos personajes. Bueno, continuando con lo dicho de mi compañero Sebastián Luna, hablaré de la época barroca. La época barroca transcurrió en el siglo de oro. Este dio un avance literario en España, pero en contexto general fue algo que retrasó a España, dando como un contraavance con el Renacimiento.
es decir, oponía las ideas que tenía el Renacimiento. Eso se explica de una manera en que el Renacimiento fue una temporada de idealismo antropológico, que se centraba en el hombre, y el Barroco fue una temporada de idealismo religioso, en la cual Dios era el centro de todo. Estos sucesos tuvieron en una misma época donde las ideas determinaban un vivir de la edad antigua. Todo lo relatado de la edad antigua, ellos lo querían tener en su país con sus ideas. Más que, por lo dicho, a lo contrario del Renacimiento, ellos tenían las ideas, las explicaban y las hacían que fuera mejor que en esa temporada, pero con sus ideas. Em, em, Esto hay que relacionarlo como que Dios sea el centro de todo. Esto fue apoyado por los reyes de España, en la cual estaba Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos III. Estos con el reinado de estas personas, hubo, tuvieron grandes crisis políticas, económicas, divisiones entre la religión, entre sus viejos y nuevos cristianos que tenían diferentes ideas que proponían ya la iglesia o transformarla, por decirlo así. Eh, Esto tuvo el barroco tenía sus estas de pesimismo, todo se basaba en un pesimismo, en que no nada iba a funcionar en esta vida, y crisis, que todo dudaban sobre todo. Esto fue lo que pasaba en la literatura. Em, Esta literatura también tenía entre lo trágico y lo cómico algo como profundo, como profundo, sagrado, todo lo religioso, trágico, que no iba a funcionar las cosas teniendo tu futuro. Esto tenía un equilibrio con la literatura del Renacimiento. Tenían un balanceo entre ambos porque uno hablaba del pesimismo y el otro hablaba de como la alegría, de avanzar en todos los proyectos. El barroco establece varios estilos al expresarse de la época, con una literatura, eso se, su literatura barroca era apoyada por la literatura del Renacimiento. El Renacimiento tenía sus ideas y el barroco lo que hacía era atraerlas y transformarlas a lo que ellos pensaban. Em, bueno, estos tuvieron unos géneros en la cual era la poesía. Esto pues la poesía pues trascendense desde la edad antigua, edad media. Y esto tuvo a lo largo del siglo XVIII, XVII, con autores que reflejan historias, como antes dicho, el pesimismo y el desengaño. Esto con una métrica copiada del Renacimiento, como anterior dicho también, pero tenían una complejidad y un origen culto, comprendiendo un lenguaje muy formal, muy de acuerdo a ellos. Bueno, la prosa esta varía, destacando dos subgéneros en la cual está la novela, que esta se basa también en dos partes, en la novela picaresca. Esta surge como una crítica hacia las instituciones vistas en España del Imperio, y por otro lado por ideas del Renacimiento. Esto en la novela picaresca, más que en la novela cortesana, estas narraciones son del amor, de palacios, de como el ambiente de la Almeida, digamos como de alto rango, exclamándose como a princesas, eh, aventuras de junglares, etcétera. Esto por parte de la novela. Otra subgénero de la prosa está la doctrinal, la prosa doctrinal. Esta se caracteriza por enseñar diversos temas que suceden en la época, como destacando grandes autores como Saavedra, Fajardo y Quevedo. Están también la prosa, que tienen la novela del fraquismo, que son pues novelas convencionales para exaltar el ganador de la Guerra Civil Española. La novela experimental, que esto trae una estructura donde juegan el papel como el lenguaje, y la novela, que es la variedad que han visto a la raíz de la historia. El teatro, que es el exilio y la posguerra, y se declara con la tendencia de la filosofía y los problemas caracterizando la guerra civil. Y el teatro experimental,
con una dramaturgia a nivel experto, enfrentando los hechos en el teatro tradicional, pero más crítico y realista. También entra la literatura contemporánea, que esta se compone desde la Guerra Civil Española, como ahí donde tuvieron que aceptar la realidad y más que otros perseveran de la literatura, pero es la literatura que dejó la gran cantidad de géneros empleando. Está la poesía, que es la poesía arraigada, la desarraigada, la generacional y los novicismos. Y ya. Su lenguaje y estilo eran el momento del rechazo de los regímenes y la exaltación en la imaginación de la literatura romántica, que ponía límites con la realidad. Y ya terminando con los últimos tres temas, empezaremos con el modernismo y generación del 98. Estos temas se ven en el mismo siglo como el Renacimiento y el Barroco. Es decir, el modernismo se opone a la generalización del 98, pero se desarrolla con un pensamiento finiseductor. Las intenciones de renovar la situación social y económica de la época como si fuera principal. El término modernismo por lo que eran aquellos que se oponían a la novedad. En espiral, el modernismo llega hasta la Primera Guerra Mundial con crisis y desastres del 98, ya que en 1898 lleva a la pérdida total de las colonias de España. Sin embargo, alcanzó a salvar a cobrar Puerto Rico y Filipinas con el reino de Felipe VII. Actualmente no hay consejo para el debate entre el modernismo y la generación del 98 por oposición. Y va finalizando con la actualidad. Ok. En el siglo XIX, esta época se caracteriza por los grandes cambios políticos y económicos. Una forma de gobierno de la monarquía absoluta. Pero en España llega tarde y se intenta adaptar a la sociedad del progreso y a la industrialización. Se crea el individualismo, rebeldío y libertad, el neoclasicismo, evasión y contracciones románticas. En la literatura obtuvo géneros como la historia, la segunda historia, que tienen inspiraciones en la región del pueblo y en la Edad Media. Los sentimientos, que tienen emociones, sentimientos propios, el amor sentimental, pasional y la mejor de la vida y la religión. Están los conflictos sociales, las inspiraciones con el régimen. Están también